Buenas tardes. Bueno, nos quedan dos clases, como decía Paula, de la unidad 2, hoy y el miércoles, y nos quedan dar tres sectores de la economía: el sector público, el sector externo y el sector monetario y financiero. La idea es hoy dar sector público, y si llegamos a empezar a dar sector externo, y bueno, la clase que viene el miércoles, lo que queda es sector externo y sector monetario. El lunes que viene sería clase de consulta, y ya el otro miércoles tienen el parcial. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de sector público. Voy a compartir una presentación. Bien, avísenme si se ve, cualquier cosa, si no se llega a ver, me avisan. Sí, se ve. Bueno, bárbaro, gracias, Delfina. Sector público, entonces. La bibliografía que tienen para estudiar este tema es Rosenberg, capítulo 9. Ahí. Ahora vamos a modificar, hoy justo estábamos hablando que está un poco cortado el que está subido al Drive, así que lo voy a volver a subir, pero igual lo tienen bastante completo, pero le faltan 2 páginas, así que ahora lo vamos a subir nuevamente al Drive, así que si ya lo bajaron, estén atentos que lo vamos a modificar al archivo. Bien, Rosenberg capítulo 9, entonces. Vamos a partir de acá, que es algo que ya habían hablado con Paula. Digamos, estamos ubicados digamos, lo que es en esta unidad, hablamos del sistema económico, de la forma en que la sociedad, digamos, se administra económicamente, y este es un esquema muy, muy fácil, también un poco incompleto, pero sirve un poco para situarse, digamos, en qué nos estamos parando al analizar la sociedad desde un punto de vista económico. Pensamos en una comunidad que, digamos, va al mercado de bienes y servicios. Estos bienes y servicios son producidos por las empresas, por las unidades productoras, y al mismo tiempo estas unidades productoras contratan factores de la producción, la tierra, el trabajo y el capital. En esta clase vamos a meter al sector público en este sistema económico. ¿Cómo entra el sector público en el sistema económico? Bueno, fíjense en que las flechas son verdes y rojas. Las rojas eran variables digamos, variables reales, y las verdes nominales. El sector público entra jugando con ambas variables. ¿Cómo entra en el sistema económico con la comunidad? Bueno, por ejemplo, proveyendo bienes y servicios. Bienes que pueden ser, por dar un ejemplo muy actual, vacunas; servicios como pueden ser servicios públicos de empresas del Estado; y a las empresas de la misma manera, puede proveer servicios y puede comprar servicios de las empresas. Bienes y servicios les compra a las empresas para, por ejemplo, distribuir en la comunidad. Al mismo tiempo, también realiza transferencias de ingresos, digamos, cobra impuestos, tanto a la comunidad como impuestos y otros tributos, tanto a la comunidad como a las empresas, y realiza transferencias que pueden ser transferencias de ingresos a la comunidad, como por ejemplo, por dar ejemplos puntuales, el IFE, la AUH, la Asignación Universal por Hijo; y a las empresas también le da subsidios a la producción, subsidios a energías renovables, subsidios para construcción de ciertas cuestiones, etc. Entonces, la transferencia de ingresos también va hacia ambos lados de este sistema económico. Paula también les había hablado de esto, que es el cálculo del PBI desde el gasto, digamos. Desde el gasto decimos que el PBI es todo aquello que se gasta en consumo, todo aquello que se gasta en inversión, todos los gastos del Estado y las exportaciones netas de importaciones. Esta ecuación también se llama ecuación macroeconómica fundamental, pero también es el cálculo justamente del producto desde el gasto. Justamente esta variable es el gasto público, ¿no? Como mencioné, entonces, para meterlo un poco en los conceptos que dimos, metimos el Estado en el flujo circular del ingreso, ahora lo metemos en el cálculo del PBI. El Estado justamente realiza gastos que son gastos que pueden ser de consumo o de inversión. A veces pueden llegar a encontrar esta fórmula sin la G,
digamos, se van a encontrar que el PBI es el consumo más la inversión más las exportaciones netas, y no va a estar la G. ¿Por qué? Porque el consumo público, es decir, cuando el Estado gasta en bienes de consumo, como vacunas, comida, etcétera, va a entrar dentro de la C como consumo público, y diferenciado del consumo privado, del consumo de las familias. Y cuando el Estado hace gastos de inversión, por ejemplo, la construcción de puentes, represas, universidades, va a entrar dentro de inversión pública, y diferenciado de la inversión privada, que es cuando justamente una empresa hace un edificio, una planta, etc. Es una inversión privada y se diferencia de la inversión pública. Pero, bueno, acá la vamos a meter como una variable, digamos, como otro agregado, el gasto público sumado ahí en la fórmula de PBI. Y justamente hablamos de Keynes hace un par de clases, y decíamos que Keynes decía que el Estado tiene dos herramientas fundamentales. Una es la política monetaria, que vamos a ver en la próxima clase, y otra es la política fiscal, que justamente se trata de la recaudación de tributos y el gasto, que puede ser, por ejemplo, como decíamos recién, en inversión, en transferencias de ingresos, gastos de consumo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Es un poco un repaso. Perfecto. Sí. Me dijeron que no. Bueno. Esto es un poco un repaso, y es un poco meter al Estado en todo lo que veníamos viendo. Bueno, cualquier cosa váyanme frenando, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar el accionar del Estado del punto de vista de la recaudación, de cómo el Estado se hace de recursos. Y vamos a ver que principalmente hay dos maneras de clasificar a los recursos. Unos se llaman recursos originarios y otros se llaman recursos derivados. Nos vamos a parar principalmente en los recursos derivados en esta clase. Los recursos originarios son aquellos que el Estado, digamos, que ingresan al Estado como sujeto del derecho privado. Es decir, son, por ejemplo, los recursos patrimoniales tienen que ver con recursos que ingresan al Estado, por ejemplo, por la venta de un edificio que es propiedad del Estado, tierras propiedad del Estado, la locación, la concesión, digamos, de recursos del Estado. Y los recursos empresariales tienen que ver justamente con los resultados financieros de empresas que son propiedad del Estado. Entonces, esto tiene que ver con el Estado actuando como sujeto del derecho privado. No nos vamos a concentrar en eso, nos vamos a concentrar en los recursos derivados, que tienen que ver justamente con el Estado como sujeto del derecho público, y particularmente nos vamos a meter en los tributos. Los recursos derivados justamente tienen que ver con recursos que el Estado, si que se quiere, detrae de la comunidad y de las unidades productoras, es decir, recursos que el Estado obtiene a partir del cobro, por ejemplo, de impuestos o de penalidades, de multas, etc. Vamos a hablar puntualmente en esta clase, vamos a hacer un énfasis especial en los tributos. Hay tres tipos de tributos a grandes rasgos. Tenemos los impuestos. Los impuestos son tributos no vinculados. ¿Qué impuestos conocen? A ver si me pueden nombrar algunos. Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, lo voy a anotar, a falta de pizarrón, lo voy a anotar acá. Impuesto a las ganancias. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Acá Cristian dice el IVA. El impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Qué más? Impuesto al cheque. Impuesto al cheque. ¿Alguno más que se acuerden? El impuesto país. Impuesto país, sí, el impuesto país es el impuesto a la compra de dólares. El impuesto país. Bien. ¿Qué característica tienen los impuestos? Los impuestos son un tributo que se llama no vinculado. ¿Qué significa que sea no vinculado? Significa que no hay una contraprestación
directa por parte del Estado a partir del cobro de estos impuestos. Es decir, no significa que quienes paguen impuestos a las ganancias, por ejemplo, puedan, no sé, ir a la universidad pública, ni el que paga el IVA puede, no sé, usar el puente Rosario Victoria. No hay una vinculación directa entre el impuesto y una retribución por parte del Estado. Esta es la característica principal de los impuestos. Son no vinculados. No hay vinculación entre el cobro de impuestos y el uso directo de algún beneficio por parte del Estado. Y esto es lo que lo diferencia principalmente de las tasas. ¿Conocen alguna tasa? ¿La tasa de impuesto municipal? Exacto, tasa general de inmuebles, que es la tasa municipal. La TGI es una tasa. ¿Alguna otra? No sé si está bien, pero la de los bancos, por ejemplo, pero no sé si está bien. Eso tiene que ver con el sector monetario. En realidad lo vamos a ver la clase que viene, no tiene que ver con un tributo. Ese concepto está... Perdón. No, está bien, es una tasa y tiene que ver con esta materia y la vamos a estudiar. API. Pero ¿Cómo? API. El API en realidad es un ente que recauda impuestos. O sea, Bien. lo que se conoce como API, generalmente se dice API al impuesto inmobiliario, pero el impuesto inmobiliario justamente es un impuesto, no una tasa. Pero Puede estoy, ser- por ejemplo, sí. ¿Puede ser la tasa por hectárea también? ¿Tasa? Tasa por hectárea. Tasa por hectárea puede ser, no la conozco, pero puede ser tranquilamente. Los aranceles que se aplican en los registros públicos. Aranceles, por ejemplo, a la exportación. Sí, los derechos arancelarios de los registros públicos, por ejemplo. A eso me refiero. Bien, puede ser que, sí, puede ser, digamos, si te referís por ejemplo, a un arancel que se cobra, por ejemplo, sobre una exportación, digamos, tiene que ver con eso. No estoy seguro de lo de los registros públicos, pero vamos a tomarlo así. La tasa por hectárea que decía Blas es la tasa que se cobra para el mantenimiento de los caminos rurales y todo eso. Se cobra cierta, no sé, creo que era 1 litro, 2 litros de gasoil por hectárea que se tiene, entonces con eso se mantienen los caminos rurales. Bien, entonces sí, entonces perfecto. Entonces la tasa por hectárea sí, exactamente es un ejemplo de tasa. ¿Por qué? Justamente por lo que acaba de decir Bruno, si no me equivoco, que es vinculante, es decir, hay una relación directa entre un servicio prestado por el Estado y el cobro de una tasa. La TGI, que mencionaba primero una compañera, en Buenos Aires tiene un nombre, en la ciudad de Buenos Aires tiene un nombre mucho más explícito, que es alumbrado, barrido y limpieza, se llama ABL, alumbrado, barrido y limpieza, y que significa cuál es la retribución del Estado por pagar eso. Bueno, justamente el alumbrado, el barrido y la limpieza de las calles. La TGI tiene ese mismo fin, el alumbrado, el barrido y la limpieza, digamos, y hay una retribución directa del Estado, esa plata va a un fondo y se dedica efectivamente a eso. Esta tasa por hectárea que decía Blas y decía Bruno, exactamente es, por lo que entiendo, un equivalente hacia, digamos, caminos rurales que puede cobrar cierta municipio. Sí. Después todo lo que, perdón, después todo lo que pagamos en casa, agua, luz, gas. Bueno, esos son servicios públicos. Tienen que ver con el Estado, digamos, que puede ser una empresa pública o puede ser una empresa privada, pero tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio, que el Estado, digamos, tiene recursos a partir de, por ejemplo, esto se llamaba, ¿no? Recursos económicos a partir de sus empresas, y el tasa de embarques, perfecto, me imagino que también va por ese lado, tiene una contraprestación directa con alguna cuestión portuaria. Y los servicios públicos tienen que ver en realidad con ingresos, con recursos del Estado, si son empresas públicas, pero no tiene que ver con tributos, sino con recursos económicos. Bien, entonces esas son tasas. La diferencia está clara, entonces me parece que en los ejemplos que ustedes dieron, está claro que hay una relación directa entre qué provee el Estado a partir del pago de esa tasa, con los impuestos, que no hay una relación directa.
Después hay un tercer tributo que se llaman contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son un beneficio directo muy puntual hacia generalmente una comunidad específica que en general lo que hace es revalorizar cuestiones, revalorizar monetariamente, digamos, cuestiones que tienen que ver con esa comunidad. Le voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, si hay una calle que es de tierra y hay un plan de pavimentar, se puede cobrar una contribución especial a quienes viven sobre esa calle y que se use directamente para pavimentar esa calle. ¿En qué resulta esto? Bueno, en un aumento del valor de las viviendas que están sobre esa calle, porque pasan a estar sobre una avenida o calle pavimentada, entonces su valor aumenta. Entonces se le cobra una contribución especial, no a toda la comunidad, como en el caso de la TGI, que la paga toda la comunidad de Rosario, por ejemplo, sino puntualmente a este subgrupo de gente que se ve directamente beneficiada con una obra. ¿Puedo citar un ejemplo muy reciente en mi localidad que tiene que ver con esto? Sí. En mi pueblo es un pueblo rural, por eso mismo dije lo de tasa por hectárea, es algo muy común escucharlo. Y la cuestión es que hace un tiempo, no sé si se acuerdan de cuando estuvo todo lo del tema del Niño, que había muchísima lluvia, más de todo en la provincia de Santa Fe. Y bueno, por el tema de los campos que están en zona de bajo, que estaban perdiendo muchas hectáreas, tiraron el ejemplo o la idea de realizar un canal que pasa desde las tierras de tal hasta las tierras de tal, que eso favorecería, supongamos, un margen de, no sé, supongamos 20 kilómetros cuadrados, que eso sería lo que podría hacer que se rescaten varias tierras. Bueno, como este canal beneficiaría a las tierras que entren dentro de esos 20 kilómetros cuadrados, todos los que estábamos, así tengas 1 hectárea, 20 o 100, tenías que pagar igual porque te ibas a encontrar beneficiado. Y no es que tampoco vos podías decir, no, mira, a mí no me sirve porque total estoy en tierra alta. No, porque posiblemente a futuro te iba a servir, entonces tenías que invertir. O sea, por eso mismo, cuando empezaste a citar el ejemplo del tema de las calles transitadas, allá es algo muy normal. Y bueno, me pareció un buen ejemplo también como para aportar. Está buenísimo el ejemplo, Blas. Está buenísimo, y desde ya está buenísimo que vos digas esto que, bueno, no es que alguno puede no pagarlo porque está en una tierra alta, es como si yo digo, no, yo barro mi vereda, así que no necesito pagar el alumbrado de limpieza. No, digamos, es de naturaleza compulsiva, digamos, hay que pagarlo obligatoriamente, y esa es la contraprestación, no es que yo también de lo mismo, yo me compro una lámpara y la pongo afuera de mi casa y no pago el alumbrado de la tierra. No, digamos, justamente los tributos y el Estado como sujeto del derecho público tiene esta potestad, digamos, de compulsiva. Pero está buenísimo el ejemplo y está buenísimo también esta aclaración de que no podés elegir pagarlo o no pagarlo, en realidad. Si a vos te va a beneficiar, lo que sí es muy discutible, desde ya, primero discutible es que efectivamente se haga o no una contribución especial, digamos, esto desde ya muchas veces se discute tal vez si hay un consejo municipal, ese tipo de cosas. También es muy discutible, que esto lo vamos a hablar en esta clase, si todos deben pagar en la misma cantidad, tengan 1 hectárea o tengan 100, esto tiene que ver con la progresividad o regresividad del tributo, y es algo interesante que también agregaste, porque tiene que ver con la característica que va a tomar este tributo. Así que muy interesante todo el aporte, el ejemplo y todo el aporte al respecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, vamos a entrar en esto que el último que mencionaba Blas, que tenía que ver con, bueno, el que tiene 1 hectárea o el que tiene 100 paga igual por este canal que va a beneficiar a la comunidad. Justamente, vamos a empezar con otra clasificación. La primera clasificación que vamos a ver es que los impuestos pueden ser directos o indirectos. Y después vamos a ver que también pueden ser progresivos o regresivos, que es esto que decía recién Blas.
Pero vamos a empezar con esta otra característica. Una de las clasificaciones de los impuestos es que pueden ser, justamente, directos o indirectos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es qué es lo que graban. Si graban una manifestación directa de la riqueza o del ingreso, justamente, ¿verdad? Tautológico, es un impuesto directo. Pero si graban una manifestación indirecta de la riqueza, como puede ser el consumo, como puede ser la producción, como pueden ser las transacciones, es indirecto. Vamos a poner ejemplos en base a lo que ustedes dijeron. Impuesto a las ganancias. ¿Quién paga impuesto a las ganancias? El trabajador. Sí. En realidad pagan ganancias, pueden ser a personas físicas o a personas jurídicas, y pagan quienes detenten un ingreso, por ejemplo, personas físicas, a partir de un determinado monto. Entonces, las ganancias graban directamente el ingreso y directamente a cada persona en particular, dependiendo de cuánto gane. Digamos, si vos ganás 40.000 pesos, no pagas ganancias. Si ganas 120.000 pesos, pagás una determinada tasa de ganancias, y si ganas 300.000 pesos, pagás otra tasa. Esta es una característica directa, porque graba directamente el ingreso en cabeza de quien lo percibe. Y voy a poner el ejemplo contrapuesto. Mencionaron el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado no grava a una persona puntual, sino que grava al consumo. El consumo es una manifestación indirecta. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que yo compro una gaseosa en un kiosco. Voy, pago una gaseosa 100 pesos, más, obviamente me lo cobran todo junto, ¿no? Pero más el 21% del IVA. Me sale 121 pesos la gaseosa. Viene Messi, atrás mío, a comprar una gaseosa, y Messi paga también 121 pesos, paga 21 pesos de impuesto. Es decir, yo y Messi pagamos el mismo impuesto, 21 pesos, 21%. ¿Por qué? Porque está grabando el consumo. Es una manifestación indirecta de la riqueza. En cambio, yo no pago ganancias, por ejemplo, y Messi seguramente pague, o por lo menos debería, porque es una manifestación directa. ¿Queda más o menos clara esta diferencia? El directo graba la riqueza o el ingreso en cabeza de la persona que lo percibe, o que posee una cierta riqueza. El indirecto graba una manifestación de esa riqueza. Puede ser el consumo, puede ser la producción, pueden ser las transacciones. El impuesto al cheque es un impuesto indirecto. Cuantas más transacciones Profe, haga, más veces te lo cobran. Sí. le hago una consulta. ¿Qué pasa cuando suspenden, por ejemplo, la ganancia, el más IVA, como pasó creo que a principios del 2020, que suspendieron el 21% del más IVA por un determinado tiempo? Sí, en realidad puede ser que a veces lo que se hace, o algo que se reclama mucho, es que ciertos productos, por ejemplo, de la canasta básica, no se cobre el IVA. También se pueden suspender el cobro de ciertos impuestos. Lo que se suspendió, por ejemplo, acá en Santa Fe, fue el cobro de ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Se suspendió durante varios meses, no fue necesario pagarlo. Nada, esos son, digamos, medidas, digamos, que son provisorias y que tienen que ver con situaciones particulares. Puede suceder, digamos. No sé a qué va a apuntar en tu pregunta, pero o sea, puede suceder que en ciertas situaciones, digamos, donde se considere que, no, por ejemplo, en este caso, ingresos brutos, las empresas no podían hacer un esfuerzo para seguir pagando ingresos brutos porque en general no estaban teniendo facturación, entonces se suspendió el pago de los ingresos brutos. Digamos, Claro, claro, yo quería saber qué pasaba, o sea, disminuye mucho en la economía, digamos, que suspendan o que le saquen, por ejemplo, ciertos productos, porque creo que fueron a las harinas, una cosa así, que le sacaban claro, al pan, sí, digamos, el reclamo del IVA tiene que ver con eso, que en la canasta básica, que la dieron con Paula cuando hablaron de pobreza,
se saque el IVA a esos productos que forman parte de la canasta básica. ¿Impacta en la recaudación? Sí, impacta. Impacta necesariamente, en la recaudación se recauda menos de ese impuesto, pero justamente la recaudación, como un poco hablamos en esta clase, es una herramienta de política fiscal, digamos. Vamos a hablar ahora un poco más más adelante de la distribución del ingreso, la distribución primaria y la distribución secundaria. Digamos, son el fin último de cobrar un impuesto no es efectivamente cobrarlo, de traer ingresos, sino que tiene que ver con un objetivo de política macroeconómica que puede ser, digamos, justamente una distribución del ingreso o el gasto en un determinado, digamos, aplicar un determinado gasto. Entonces, bueno, sí, hay que analizarlo puntualmente, pero sí, de ya que cualquier, digamos, ya de por sí una caída en la actividad económica hace caer la recaudación, y ni hablar el año pasado, la recaudación cayó muchísimo, porque también cayeron los ingresos de toda la población en general, o de gran parte. Entonces, sí, básicamente, tiene un impacto en la recaudación. ¿Queda alguna duda sobre si un impuesto, cuándo es directo, cuándo es indirecto? Profe, una pregunta, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, María Victoria. Quiero preguntar si lo entendí bien de esta manera, porque a mí este concepto me lo dieron en el colegio y quería saber si es así, además de todo lo que venimos explicando, si en síntesis la diferencia es que el impuesto indirecto, digamos, se va a aplicar a la persona indistintamente de la ganancia, es decir, no va a tener en cuenta qué tipo de persona es, siempre por ejemplo, se le aplica el 21%, y en el caso de ser directo va a tener en cuenta lo que percibe la persona. Exactamente, perfecta ¿Está bien así? tu definición. Sí, Listo. perfecto. Digamos, Porque me lo habían explicado en el colegio, obviamente más resumido, y no sabía si estaba bien el concepto que tenía anotado. Sí, está perfecto. A mí, cuando lo estudié yo, me lo explicaron con Messi, o no me acuerdo con quién. Digamos, si yo pago lo mismo que Messi por algo, es necesariamente indirecto, porque está grabando una manifestación, por ejemplo, del consumo, el IVA. Yo pago lo mismo, 21%. Ahora, un directo tiene que ver con la riqueza y el ingreso de la persona, así que obviamente quien más perciba, más riqueza tiene, más va a pagar. Esa es una de las clasificaciones. A ver, hay un comentario en el chat. Gracias, María Victoria, perfecto. Y la otra clasificación, que era esto que contaba Blas, a lo que hacía mención Blas al principio, que es si son progresivos o regresivos. ¿Qué significa esta otra clasificación independiente de la que acabo de explicar? Un impuesto es progresivo si su alícuota es mayor hacia quienes más ingresos o más riquezas tienen. Y es regresivo si es lo contrario, ¿sí? La alícuota es mayor para quienes menos ingresos perciben. Voy a dar un ejemplo, porque a veces se confunde esta idea de progresivo o regresivo. Bueno, progresivo es cuando paga más, a veces se dice esto, progresivo es cuando paga más el que más tiene. No es así necesariamente. Eso no significa que sea progresivo en sí mismo, sino que progresivo es cuando la alícuota aumenta. Y voy a dar un ejemplo de esto para que quede claro. Piensen que supongamos que yo gane 30.000 pesos. Si a mí me cobran un impuesto que es del 5% sobre esos 30.000 pesos, pago de impuesto 1.500 pesos. Al mismo tiempo, una persona que gana 100.000 pesos, si se le cobra el mismo impuesto, es un impuesto inventado, no existe. Si el mismo impuesto le cobran 12%, es decir, que paga 12.000 pesos de impuestos, significa que este impuesto es progresivo. ¿Por qué? Porque la alícuota aumentó. A mí me cobraban 5% y a él le cobraban 12%. Le cobraron. Entonces, la alícuota aumentó, este impuesto es progresivo. Supongamos que, de la misma manera, a mí me cobraron un impuesto del 5%, que pagué 1.500 pesos, y esta persona, en una situación B, le cobraron un 3% de su ingreso de 100.000. Le cobraron 3.000 pesos. 3.000 pesos es más que 1.500, por ende, él pagó de impuestos más de lo que pagué yo. No obstante, este impuesto es regresivo,
¿Por qué? Porque la alícuota que él paga, es decir, ese 3%, es menor que la que pagué yo. Yo pagué una mayor cantidad, una mayor proporción de mi ingreso de lo que pagó él. ¿Qué quiero decir con esto? No es progresivo porque pague más el que más tiene. Justamente en el ejemplo B, paga más el que más tiene y aún así es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque pagó una alícuota menor. ¿Se entendió? Lo vamos a ver ahora con un ejemplo igual. Con un ejemplo, otro ejemplo. El Vamos a IVA pasar- sería un impuesto regresivo, entonces. Exactamente, ese es, Bruno, el ejemplo que voy a dar a continuación. El IVA, decimos, es un impuesto. ¿Es directo o es indirecto? Ya lo dijimos, pero para ver si están atentos. Indirecto. Es indirecto porque graba el consumo. O sea, no graba cuánto tiene, qué riqueza o qué ingreso tiene alguien, sino cuánto consume ese alguien. Y al mismo tiempo, como decía Bruno, es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Bueno, porque por ejemplo, vamos a suponer dos familias. Hay una familia que tiene un ingreso de 50.000 pesos. En general, digamos, es un ingreso medio, para una familia es medio bajo. Va a gastar la mayor cantidad de ese ingreso en bienes. Entonces, al gastar en bienes de consumo, va a pagar IVA por, digamos, un 21% sobre esos 45.000 pesos que gasta. Entonces va a pagar un IVA total de 9.450 pesos, lo cual en proporción a su ingreso está pagando más o menos casi el 20% del ingreso, se lo está gastando en IVA. Otra familia tiene un ingreso de 150.000 pesos. En bienes de consumo no va a gastar tanto más, porque seguramente parte destinará al ahorro, parte destinará a otras actividades, y en realidad en bienes de consumo, supongamos, gasta 70.000 pesos, gasta un poco más porque tal vez come carne más veces, compra productos de mayor calidad, o de otra marca que es más cara, pero tampoco es tanto más lo que gasta. De IVA paga 14.700 pesos. El porcentaje del ingreso que paga el IVA es 10%, contra la otra que paga casi 20%. Es decir, el IVA es un impuesto regresivo porque quien más paga ese impuesto, proporcionalmente, es quien menos tiene. De vuelta, no es que paga más el que más tiene y por eso es progresivo o regresivo, porque fíjense que esta familia paga más de IVA, paga 14.700 pesos. O sea, paga más que la familia 1. No obstante, la alícuota que paga en total en relación al ingreso es menor. Entonces, por eso es regresivo. Entonces, la regresividad o progresividad tiene que ver con la alícuota, puntualmente. Ganancias, ¿es un impuesto directo o indirecto? Directo. Directo. Directo, grava al ingreso de la persona puntualmente. ¿Y es progresivo o regresivo?